Hola a todos. Esto es una transmisión especial de nuestro programa Punto de Reflexión por nuestro canal de YouTube. Y digo especial porque no la estamos transmitiendo esta edición a través de la radio Larimar, sino es exclusivamente para YouTube. Y es precisamente porque nos urge comentar la noticia que está cobrando vigencia cada día en la República Dominicana con respecto al actual conflicto fronterizo dominico-haitiano. El conflicto con Haití es permanente y no data de unos años atrás, sino que todos los gobiernos que ha tenido Haití o todas las bandas que se han creado en territorio haitiano han mantenido una posición de hostigamiento contra los dominicanos, no solamente en materia de denuncias internacionales, de calumnias internacionales, sino también de agresiones directas, de avanzadas migratorias apoyadas por la corrupción en la frontera, pero también apoyadas por el sector oficial mediante una serie de mecanismos. Pero yo quiero que el pueblo dominicano tenga en cuenta que ese conflicto en particular que se registra en estos momentos y que envuelve la construcción de un canal que busca desviar parte del río Dajabón, al cual algunos también le llaman el río Masacre, no es algo nuevo. La construcción de ese canal, es bueno recordar que fue autorizada por el propio presidente Luis Abinader, cuando andaba de chupe usted y de mercado, cuando andaba de compadrazgo con el presidente Jovenel Moïse, aquel presidente asesinado por las bandas que compiten con el poder en Haití. Esa aprobación de Abinader a su amigo Jovenel Moïse fue con el propósito de favorecer políticamente a la esposa de Jovenel, quien estuvo aspirando a senadora en ese entonces. De manera que la construcción de ese canal, que incluso se ha estado construyendo con materiales de construcción procedentes de la República Dominicana, y que incluso se ha especulado de que esos materiales de construcción estuvieron siendo o están siendo suministrados o ya han sido suministrados, porque el canal está prácticamente hecho, por una compañía de Manuel Estrella. Todo el mundo sabe que Manuel Estrella es socio de Abinader. Eso no es un secreto. De manera que todo esto del canal existía porque el gobierno dominicano, el gobierno de Abinader, así lo quiso. Ahora, ¿por qué se genera un conflicto de algo que fue autorizado? Obviamente porque hay un propósito demagógico detrás de todo esto. A mí no me cabe la menor duda de que esto está siendo manejado de forma oportunista por las aspiraciones reeleccionistas de Abinader, porque Abinader no tiene una posición favorable a defender la soberanía nacional con respecto a la intromisión, a la entrada masiva de inmigrantes haitianos. No es verdad, porque mientras ellos han planteado el cierre de la frontera, de hecho ahora de forma demagógica, y el cierre de los consulados dominicanos en territorio haitiano, en medio de ese cierre, esos consulados han seguido operando en la clandestinidad o inconsultamente, podríamos quizá decirlo de esta manera, y se han expedido más de 90,000 visas irregulares. Eso no es querer controlar la frontera. Eso no es impedir la migración masiva de haitianos. Para nada. Incluso esa noticia que recientemente tuvimos ocasión de ver, donde Abinader decía que él estaba en la disposición o que ya estaba en proceso de un encuentro con los militares de Kenia que tenían la misión
de venir a establecer orden en Haití, eso constituye un acto de mucha peligrosidad. Porque ningún gobierno de República Dominicana, ningún funcionario importante, llámese el presidente, llámese el canciller, no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos de interno de Haití, y mucho menos en momento en que la propuesta que se está haciendo es de una intervención militar, independientemente a que ésta sea solicitada o no por las autoridades haitianas. República Dominicana no tiene para qué interceder en esa situación. Y eso es importante que el pueblo dominicano lo entienda. Porque mientras ellos hablan de cierre de frontera, hasta el canciller, señores, un pro-haitiano jurado, confeso, hasta ese canciller, el tal Álvarez, ha estado hablando de que él mismo sugiere que la frontera sea cerrada. Es que el problema no es cerrar frontera nada más. Ese reclamo del cierre de la frontera o del control hermético de ella es una demanda que se viene haciendo hace muchos años, porque es inminente que eso se haga. Pero el control de la frontera, dejando aquí a 3 millones de inmigrantes indocumentados en territorio nacional, que de hecho o han venido ya con formaciones de bandas de las que ellos tienen en su territorio, o la han organizado aquí. Porque lo que está pasando ahora mismo en todo el país es altamente delicado. Tenemos bandas haitianas en todo el territorio nacional casimente. Han comenzado a actuar, y en el caso de Dajabón, el asesinato de esa familia en Puñal de Dajabón, o el caso también reciente del familiar de Soto Jiménez en Puerto Plata, la misma situación que está ocurriendo en Vicentillo, el Ceibo, donde los lugareños han estado denunciando la presencia de bandas haitianas a toda hora, especialmente en las noches y madrugadas. Y las autoridades no dicen nada ni hacen nada. Entonces, venirme a mí a hablar de que hay que cerrar frontera, de que hay que suspender consulado, y las bandas y los ciudadanos haitianos deambulando el territorio nacional, ocupando propiedades, atento a ellos, lanzando heces fecales a los vecinos, vendiendo productos contaminados en la calle, ocupando las plazas de trabajo en condiciones de esclavitud prácticamente. No es verdad que hay una política ni migratoria ni de defensa de los intereses nacionales. Ese chantaje no se lo come nadie a la política reeleccionista de Luis Abinader. De hecho, nosotros entendemos que esta situación debe llamar a reflexión al pueblo dominicano. Seguir contratando la mano de obra extranjera, especialmente la mano de obra haitiana, ustedes se están poniendo una espada en su garganta o en su cuello y una daga en su garganta, porque esa gente no tiene el menor interés de desarrollar ningún método de convivencia civilizada, porque no tienen formación de civilidad, aparte de que su modo de existencia es sobre la base de la violencia, del robo y del crimen. El pueblo dominicano tiene que reaccionar, tiene que despertar. Es verdad que nosotros sabemos que el pueblo dominicano, aunque se descuide en ocasiones, tarde o temprano reacciona, pero esa reacción tiene que darse ya, porque es que lo tenemos encima. Esos crímenes que ellos han estado cometiendo, lo han estado cometiendo por la permisibilidad que se ha producido en la población. Y es eso lo que hay que ahora mismo enfrentar. Esa protección que reciben esos inmigrantes
de los grupos religiosos del país y del gobierno mismo. Tiene también que confrontarlo los sectores populares. Eso hay que denunciarlo, porque no es verdad que nosotros podemos seguir con ese relajo, pagando los platos rotos de la irresponsabilidad y de la traición de esta gente. Si tenemos que si esto tiene que llegar a donde tenga que llegar, que llegue. Pero el pueblo tiene que asumir su defensa, su autodefensa, ante lo que es una avanzada criminal procedente de Haití en territorio nacional. Ya nosotros tuvimos la gloria de 4 campañas militares exitosas y más de 12 años de guerras con batallas exitosas por centenares. Nosotros no tenemos por qué temerle a una confrontación si eso es lo que ellos quieren. Si eso es lo que el gobierno está, de hecho, desde aquí provocando que ocurra. De manera que demandamos del gobierno dominicano asumir su responsabilidad y actuar con seriedad frente a este problema que puede llevar al pueblo dominicano a una confrontación y a un derrame de sangre de consecuencias inigualables. Esa es la petición desde nuestro portal Punto de Reflexión.
nuestro canal de YouTube. Y digo especial porque no la estamos transmitiendo esta edición a través de la radio Larimar, sino es exclusivamente para YouTube. Y es precisamente porque nos urge comentar la noticia que está cobrando vigencia cada día en la República Dominicana con respecto al actual conflicto fronterizo dominico-haitiano. El conflicto con Haití es permanente y no data de unos años atrás, sino que todos los gobiernos que ha tenido Haití o todas las bandas que se han creado en territorio haitiano han mantenido una posición de hostigamiento contra los dominicanos, no solamente en materia de denuncias internacionales, de calumnias internacionales, sino también de agresiones directas, de avanzadas migratorias apoyadas por la corrupción en la frontera, pero también apoyadas por el sector oficial mediante una serie de mecanismos. Pero yo quiero que el pueblo dominicano tenga en cuenta que ese conflicto en particular que se registra en estos momentos y que envuelve la construcción de un canal que busca desviar parte del río Dajabón, al cual algunos también le llaman el río Masacre, no es algo nuevo. La construcción de ese canal, es bueno recordar que fue autorizada por el propio presidente Luis Abinader cuando andaba de chupe usted de mercado, cuando andaba de compadrazgo con el presidente Jovenel Moïse, aquel presidente asesinado por las bandas que compiten con el poder en Haití. Esa aprobación de Abinader a su amigo Jovenel Moïse fue con el propósito de favorecer políticamente a la esposa de Jovenel, quien estuvo aspirando a senadora en ese entonces. De manera que la construcción de ese canal, que incluso se ha estado construyendo con materiales de construcción procedentes de la República Dominicana, y que incluso se ha especulado de que esos materiales de construcción estuvieron siendo o están siendo suministrados o ya han sido suministrados, porque el canal está prácticamente hecho, por una compañía de Manuel Estrella. Todo el mundo sabe que Manuel Estrella es socio de Abinader. Eso no es un secreto. De manera que todo esto del canal existía porque el gobierno dominicano, el gobierno de Abinader, así lo quiso. Ahora, ¿por qué se genera un conflicto de algo que fue autorizado? Obviamente porque hay un propósito demagógico detrás de todo esto. A mí no me cabe la menor duda de que esto está siendo manejado de forma oportunista por las aspiraciones reeleccionistas de Abinader, porque Abinader no tiene una posición favorable a defender la soberanía nacional con respecto a la intromisión, a la entrada masiva de inmigrantes haitianos. No es verdad, porque mientras ellos han planteado el cierre de la frontera, de hecho ahora de forma demagógica, y el cierre de los consulados dominicanos en territorio haitiano, en medio de ese cierre, esos consulados han seguido operando en la clandestinidad o inconsultamente, podríamos quizá decirlo de esta manera, y se han expedido más de 90,000 visas irregulares. Eso no es querer controlar la frontera. Eso no es impedir la migración masiva de haitianos. Para nada. Incluso esa noticia que recientemente tuvimos ocasión de ver, donde Abinader decía que él estaba en la disposición o que ya estaba en proceso de un encuentro con los militares de Kenia que tenían la misión de venir a establecer orden en Haití. Eso constituye un acto de mucha peligrosidad.
porque ningún gobierno de República Dominicana, ningún funcionario importante, llámese el presidente, llámese el canciller, no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos de interno de Haití, y mucho menos en momentos en que la propuesta que se está haciendo es de una intervención militar, independientemente a que ésta sea solicitada o no por las autoridades haitianas. República Dominicana no tiene para qué interceder en esa situación. Y eso es importante que el pueblo dominicano lo entienda. Porque mientras ellos hablan de cierre de frontera, hasta el canciller, señores, un pro-haitiano jurado, confeso, hasta ese canciller, el tal Álvarez, ha estado hablando de que él mismo sugiere que la frontera sea cerrada. Es que el problema no es cerrar frontera nada más. Ese reclamo del cierre de la frontera o del control hermético de ella es una demanda que se viene haciendo hace muchos años, porque es inminente que eso se haga. Pero el control de la frontera, dejando aquí a 3 millones de inmigrantes indocumentados en territorio nacional, que de hecho o han venido ya con formaciones de bandas de las que ellos tienen en su territorio, o la han organizado aquí. Porque lo que está pasando ahora mismo en todo el país es altamente delicado. Tenemos bandas haitianas en todo el territorio nacional casi. Han comenzado a actuar, y en el caso de Dajabón, el asesinato de esa familia en Puñal de Dajabón, o el caso también reciente del familiar de Soto Jiménez en Puerto Plata, la misma situación que está ocurriendo en Vicentillo, el Ceibo, donde los lugareños han estado denunciando la presencia de bandas haitianas a toda hora, especialmente en las noches y madrugadas. Y las autoridades no dicen nada ni hacen nada. Entonces, venirme a mí a hablar de que hay que cerrar fronteras, de que hay que suspender consulados, y las bandas y los ciudadanos haitianos deambulando el territorio nacional, ocupando propiedades, atento a ellos, lanzando heces fecales a los vecinos, vendiendo productos contaminados en la calle, ocupando las plazas de trabajo en condiciones de esclavitud prácticamente. No es verdad que hay una política ni migratoria ni de defensa de los intereses nacionales. Ese chantaje no se lo come nadie a la política reeleccionista de Luis Abinader. De hecho, nosotros entendemos que esta situación debe llamar a reflexión al pueblo dominicano. Seguir contratando la mano de obra extranjera, especialmente la mano de obra haitiana, ustedes se están poniendo una espada en su garganta o en su cuello y una daga en su garganta, porque esa gente no tiene el menor interés de desarrollar ningún método de convivencia civilizada, porque no tienen formación de civilidad, aparte de que su modo de existencia es sobre la base de la violencia, del robo y del crimen. El pueblo dominicano tiene que reaccionar, tiene que despertar. Es verdad que nosotros sabemos que el pueblo dominicano, aunque se descuide en ocasiones, tarde o temprano reacciona, pero esa reacción tiene que darse ya, porque es que lo tenemos encima. Esos crímenes que ellos han estado cometiendo, lo han estado cometiendo por la permisibilidad que se ha producido en la población. Y es eso lo que hay que ahora mismo enfrentar. Esa protección que reciben esos inmigrantes de los grupos religiosos del país y del gobierno mismo, tiene también que confrontarlo los sectores populares. Eso hay que denunciarlo
porque no es verdad que nosotros podemos seguir con ese relajo, pagando los platos rotos de la irresponsabilidad y de la traición de esta gente. Si esto tiene que llegar a donde tenga que llegar, que llegue. Pero el pueblo tiene que asumir su defensa, su autodefensa, ante lo que es una avanzada criminal procedente de Haití en territorio nacional. Ya nosotros tuvimos la gloria de 4 campañas militares exitosas y más de 12 años de guerras con batallas exitosas por centenares. Nosotros no teníamos por qué temerle a una confrontación si eso es lo que ellos quieren. Si eso es lo que el gobierno está, de hecho, desde aquí provocando que ocurra. De manera que demandamos del gobierno dominicano asumir su responsabilidad y actuar con seriedad frente a este problema que puede llevar al pueblo dominicano a una confrontación y a un derrame de sangre de consecuencias inigualables. Esa es la petición desde nuestro portal Punto de Reflexión.